En el apartado que explica el Nuevo Testamento, después de que en el canon pasamos al punto 125. Dice, los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Bueno, esta afirmación, que está también cogida de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, el número 18, afirma, bueno, que dentro del Nuevo Testamento, el corazón de las Escrituras y del Nuevo Testamento, obviamente, son los evangelios, los 4 evangelios, llamados corazón de la Biblia, los 4 evangelios. Hay algunos santos padres que también han hablado, se han atrevido a decir que, al igual que los evangelios son el corazón de las Escrituras, pues el Evangelio de San Juan es el corazón del corazón, por aquello de que el Evangelio de San Juan es el más teólogo, el más contemplativo, el que contempla el corazón de Cristo. Bien, pero digamos que eso ya puede entrar dentro de alguna interpretación particular de algún santo padre. Pero lo que forma parte del, digamos, del patrimonio que es común de todas las líneas de espiritualidad, etcétera, es que los evangelios son el corazón de todas las escrituras. Yo creo que merece la pena ver un poco el origen de dónde viene esta palabra evangelio. La palabra evangelio, que tiene origen griego, tuvo en el ambiente profano un sentido muy distinto al que luego el cristianismo le ha asignado al asumirlo y al hacerlo nuestro, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto bien estudiado, que en su origen la palabra evangelio significó la recompensa que se solía dar a los mensajeros que eran portadores de una buena noticia. Por ejemplo, un mensajero llevaba al rey pues la noticia de que había habido victoria en la batalla. Claro, entonces no había pues otro tipo de comunicaciones, sino que había terminado la batalla y se le enviaba al rey la buena noticia de que un mensajero iba corriendo. Era alguien que, bueno, pues que era muy atleta e iba corriendo para decirle al rey, ha habido victoria. Bien, la recompensa se le solía dar una buena propina, el rey recibía la buena noticia con una gran alegría y se le daba una buena propina al mensajero que había llevado esa buena noticia. Esa buena propina, que podía ser dinero o otra cosa, se le llamó evangelio. El evangelio más tarde llegó a identificarse no ya con la propina que se le daba al mensajero, sino con la noticia misma, la buena noticia misma que se comunicaba. La buena noticia de una gran victoria o de una gran conquista o de que se había firmado el tratado de paz o lo que sea, ¿no? Esa noticia se le llamaba evangelio. En el griego clásico también significó el sacrificio que se ofrecía a los dioses con ocasión de esa buena noticia. Bueno, pues había llevado una buena noticia de que había habido una paz o una victoria o lo que fuera, y entonces se hacía un sacrificio a los dioses en Grecia para agradecer la buena noticia que había traído el mensajero. A eso también, al sacrificio, pasó a llamársele evangelio. O sea, en resumen, que evangelio se le empezó llamándole a la propina que se le daba al mensajero que había traído una buena noticia. Se le llamó también evangelio a la noticia buena que había traído ese mensajero. O tercero, también se le llamaba evangelio al sacrificio que se ofrecía a los dioses, un sacrificio pues para como acción de gracias de la buena noticia que el rey había recibido. E incluso, fijaros bien, incluso en otras ocasiones la palabra evangelio aludió al emperador romano mismo, considerándole como un dios. El evangelio era entonces el anuncio de la buena noticia del nacimiento del emperador. Por ejemplo, el nacimiento del emperador Augusto en el año 9 a.C. se le llama así evangelio. Dice, la providencia ha promovido y adornado maravillosamente la vida humana dándonos a Augusto para hacerlo el bienhechor de los hombres. El día del nacimiento de Dios, Augusto ha sido para el mundo el comienzo del evangelio recibido gracias a él. O sea, fijaros también que la palabra evangelio en ese mundo pagano había llegado a ser equiparada como el nacimiento del hijo del emperador, que bueno, pues que se
se le endiosaba, ¿no? O sea, se hacía de él una figura divina de salvación. Bueno, como veis, cuando el cristianismo va a utilizar una palabra, esa palabra tiene unas connotaciones y esa palabra, digamos, se le bautiza, pero es verdad que tiene una fuerza muy grande en lo que significaba anteriormente, ¿eh? Igual que, por ejemplo, pues el nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre, se puso en una fiesta en la que los paganos anteriormente celebraban el nacimiento del dios Sol. Entonces, en vez de celebrar el nacimiento del dios Sol, es el nacimiento de Jesús, con lo cual estamos diciendo mucho con eso ya, ¿no? Que estamos descubriendo en Jesucristo, pues el Hijo de Dios, que viene a darnos luz y que viene a darnos calor de vida, ¿no? O sea, las palabras que se eligen han tenido un contexto histórico y están cargadas de sentido y de simbolismo, y eso es muy importante, ¿eh? Bueno, por lo tanto, esas cuatro significaciones. La propina que se le daba al mensajero, o el mensaje mismo que traía ese mensajero era evangelio, era buena noticia, o el sacrificio que se ofrecía a los dioses para celebrar la buena noticia, que también era evangelio, o el nacimiento del hijo del emperador, que era como el dios Sol que el pueblo recibía. Todo eso forma parte de la significación. Claro, una vez cristianizado, en el Nuevo Testamento, la palabra evangelio aparece 76 veces, según dicen los entendidos, los que lo han estudiado, 76 veces, con el sentido cristiano de la buena noticia de la llegada del reino de Dios. Ha llegado el reino de Dios, ha llegado la buena noticia. Esa que el mensajero iba corriendo para anunciarse al reino. Ha llegado la buena noticia. Fijaros si es central, que aparece 76 veces en el Nuevo Testamento. En unas ocasiones designa la buena noticia de la llegada del reino, en otras ocasiones la noticia de Jesús anunciada por sus discípulos, o la buena noticia de Jesús enviada por Dios a los hombres. Jesús es el Evangelio, es la buena noticia de parte de Dios. Y en el siglo segundo de nuestra era, la palabra evangelio adquiere una nueva connotación al darse este nombre a los escritos de los 4 evangelistas, que hasta entonces se les había llamado memorias de los apóstoles. Es curioso que antes de llamarles, en el siglo primero y principios del segundo, a lo que nosotros llamamos 4 evangelios se les llamaba memorias de los apóstoles. Por ejemplo, tenemos un texto de San Justino que así les llamaba, en las memorias de los apóstoles, ¿no? Pero a partir del siglo segundo se les empieza a llamar evangelios. El contenido, el continente, libros, asume la denominación, del contenido, mensaje. Primero se le llamó evangelio al contenido, a la buena nueva. Este es el evangelio que se me proclama. Y luego pasó a llamarse, con esa palabra, ya no solo al contenido, al mensaje, sino al continente, es decir, a los 4 libros. Mateo, Lucas, Marcos y Juan son los 4 evangelios. Bueno, hay una pequeña diferencia, pero sí que hay que distinguir entre evangelio y evangelios. Hay una diferencia, que es que evangelio en singular es el mensaje o la doctrina en la que Jesús anuncia el reino de Dios. Y evangelios, en plural, son los libros que recogen el mensaje de Jesucristo. Digamos que son 2 niveles, ¿no? O nos referimos a la palabra evangelio como buena noticia única e irrepetible de Cristo, palabra encarnada para la redención del hombre, o nos referimos a los 4 conductos concretos, 4 libros concretos que recogen que transmiten ese evangelio de Jesucristo. La distinción tiene su importancia porque para el creyente no puede haber más que un evangelio. Dios ha pronunciado de una vez por todas su definitiva palabra de salvación.
Y no podemos estar hablando nunca de oposición entre Marcos, Lucas, Mateo, San Juan. No, ¿eh? No puede haber oposición entre ellos. La auténtica palabra encarnada es Jesús de Nazaret. Él es el Evangelio. Y en la sinagoga de Nazaret Jesús confirma esto cuando entra y lee el texto de Isaías y lo hace suyo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para evangelizar a los pobres, para predicar a los cautivos la libertad. Hoy se ha cumplido esta escritura entre vuestros oídos, ¿no? Todos los hechos y las palabras que conocemos, su predicación, sus actitudes, sus discursos, todos ellos son evangelio. Su anuncio insistente del reino de Dios que está cerca, el perdón de los pecados, la llamada a los extraviados, todo es evangelio. Su vida en obediencia, su muerte y resurrección es evangelio. Bueno, entonces con propiedad solemos decir Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Lucas, Evangelio. Eso es una manera de hablar muy propia. Hombre, no es que esté diciendo con esto que sea incorrecto hablar de evangelios. No, no es incorrecto. Pero es verdad que lo más oportuno es Evangelio según San Marcos, Evangelio según, ¿no? Porque en cada uno de estos 4 evangelios encontramos el único evangelio de Jesús según la particular visión o comprensión de un evangelista, del otro evangelista, etcétera. Esto es lo más hermoso. Bien, y luego por último decir que, bueno, existen otros llamados apócrifos no admitidos por la Iglesia que también nos pueden dar información acerca de Jesús, pero que son ya el fruto de la exaltación de algunos cristianos que en un periodo, pues, después de los apóstoles, bueno, fruto también un poco de la imaginación popular, del deseo de curiosidades, o a veces también de ciertas desviaciones heréticas, van formulando otros escritos a los que no consideramos ni evangelios ni evangelio. A los apócrifos ni les consideramos evangelios, que solo los consideramos a 4, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ni tampoco evangelio, en el sentido de que no identificamos en ellos aunque tengan cosas bonitas y hermosas algunos, pero no los identificamos como la revelación definitiva del Padre en Jesucristo. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.